Durante demasiado tiempo, Vladimir Putin ha estado convencido de que Rusia ganará la guerra en Ucrania. Se suponía que iba a suceder rápidamente, pero no fue así. Se suponía que Rusia iba a derrotar a Ucrania, pero no lo ha hecho. Ahora, una victoria para Putin sería convencer a Ucrania de ceder territorio en Donbass a Rusia. No es todo lo que Putin quería y si Finlandia opina, el presidente ruso ni siquiera logrará eso. Finlandia le ha dado una doble bofetada a Putin con un mensaje contundente que le deja claro al líder ruso que su autoridad nunca será reconocida oficialmente. El Kremlin ha sido sacudido hasta lo más profundo. Pero Putin aún podría tener un salvavidas en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 18 de octubre, la British Broadcasting Corporation informó sobre varios comentarios hechos por el presidente finlandés Alejandro Stubb, quien fue entrevistado en la transmisión Today de British Broadcasting Corporation Radio 4. Stubb dijo, en términos muy claros, que no habrá ningún momento en el futuro en que Finlandia reconozca Crimea como parte de Rusia. La península, que Putin anexó en 2014, ha estado ocupada por Rusia durante más de una década. Eso no le importa a Stubb. Desde la anexión de Crimea, Finlandia ha estado dependiendo cada vez menos de Rusia como socio comercial, dice el Centro para la Reforma Europea, o Centro para la Reforma Europea. Muestra una gráfica interesante que indica que alrededor del 18% de las importaciones de Finlandia provenían de Rusia en 2012. En 2015, un año tras la anexión de Crimea, esas importaciones cayeron al 11%. Aunque después subieron hasta 14%, las importaciones bajaron a un mínimo de 8%. Desde 2022, cuando Putin invadió Ucrania, Finlandia ha mostrado a Rusia su compromiso con estas reducciones comerciales de más de una década. Stubb expresó lo que Finlandia ya había demostrado con hechos. Pero el 17 de octubre no solo pensaba en Crimea. Stubb afirmó que Finlandia no reconocerá la ocupación rusa de esa península ni de ninguna región que Rusia reclame tras invadir Ucrania, mencionando especialmente Luhansk y Donetsk en Donbass. Rusia controla cerca del 70% de la última y casi toda la primera, según la British Broadcasting Corporation, pero invadir no es lo mismo que ser propietario, dice el presidente de Finlandia. Los únicos que pueden decidir sobre el tema territorial son los propios ucranianos, dijo Stubb en un mensaje directo dirigido a Putin. Esta no es tierra que Rusia pueda tomar, está diciendo Stubb. Y no importa cuánto quiera Putin fingir que lo es. El líder ruso está desesperado por tomar la mayor parte posible del Donbass. Al Jazeera explicó en un artículo del 19 de agosto que el Donbass tiene beneficios estratégicos, económicos y simbólicos para el Kremlin. En el aspecto económico, el medio cita al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Mark F. Kantian afirma que el Donbass era muy industrial. A mediados del siglo XX, se volvió un cinturón de óxido tras la Guerra Fría. Kantian agrega que las tierras agrícolas de la región son de las mejores del mundo. Entonces, Putin podría estar buscando reinventar el Donbass industrializado de la era soviética, mientras aprovecha que la región es el granero de gran parte de Europa. Sin embargo, hay otro factor económico en juego aquí: minerales. El Donbass tiene reservas de muchos metales y minerales preciosos de los que a Putin le encantaría sacar provecho. En este momento, según informa Al Jazeera, Rusia ya controla aproximadamente el 40% de los recursos metálicos de Ucrania. Donetsk alberga el yacimiento Shevchenko de litio, ubicado en un asentamiento rural y siendo uno de los mayores depósitos de Ucrania. The Economic Times añade que Donbass contiene aproximadamente el 56% de las reservas de carbón duro de Ucrania, las cuales, según el medio, tienen un valor de alrededor de 12 billones de dólares. Esto se suma a los 125 billones de dólares en minerales y gas bajo control de los ocupantes rusos en Ucrania. Donbass representa una gran oportunidad económica para Putin, quien ve esta región como clave para recuperar la economía rusa tras la guerra en Ucrania. En el aspecto estratégico, Al Jazeera señala que el puerto de Mariupol, ocupado por Rusia, permite acceso al Mar Negro todo el año. Ese acceso, combinado con el paso al Mar Negro que la Crimea anexada ya ofrece, permitiría a Rusia controlar esencialmente el Mar Negro. ¿Podría posicionar más marina allí? Pero Al Jazeera afirma que, más allá de todo, lo que más atrae a Putin del Donbass es su valor simbólico. La región es hogar de muchos hablantes nativos de ruso. En Donetsk, casi 75% habla ruso en casa. En Lugansk, 68%. Eso es resultado de que muchos rusos se mudaron al Donbass durante la era soviética. Putin usa esto como argumento para que la región sea de Rusia. Eric Herón, politólogo en la Universidad de Virginia Occidental, declara a Al Jazeera: Rusia ha hecho muchas afirmaciones sin fundamento sobre cómo el gobierno ucraniano trata a los rusoparlantes. Donbass es simbólicamente central en la narrativa de Rusia sobre por qué está ocurriendo la guerra. Ese simbolismo es un factor de influencia muy fuerte.
Si Ucrania cediera Donbass a Rusia, Putin podría pasearse actuando como si sus justificaciones para la invasión de Ucrania fueran legítimas. Respecto a Ucrania, Rusia estaría mucho más cerca y tendría una frontera más larga con Ucrania que antes. En otras palabras, Putin podría estar dispuesto a conformarse con Donbass hoy, pero una vez que Rusia haya establecido una presencia lo suficientemente fuerte en la región, el resto de Ucrania volverá a estar en la mira de Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado repetidamente que no entregará Donbass a Rusia a cambio de la paz. Ahora, Stubb ha entrado en la contienda con pocas palabras. El presidente de Finlandia advirtió a Putin que si Donbass es anexado sin decisión total de Ucrania, Finlandia lo considerará ilegítimo. Nunca será aceptado, por lo que Putin no podrá usar su control regional para congraciarse con Finlandia ni con Europa Occidental. Esa fue la primera bofetada de Stubb a Putin, mientras el líder ruso intentaba recomponerse, figurativamente frotándose la marca finlandesa. Para calmar el ardor, Stubb le dio otra bofetada en la otra mejilla. Ucrania debe unirse a la Unión Europea, o Unión Europea y idealmente a la OTAN. Quiero asegurarme de que Ucrania, cuando termine esta guerra, conserve su independencia y conserve su soberanía, que se vuelva Estado miembro de la Unión Europea, posiblemente de la OTAN, y conserve su integridad territorial, informa Euromaidan Press. Stubb dijo: "Eso es por lo que luchamos ahora. Que Ucrania se una a la Unión Europea puede que no tenga mucho impacto en Putin, al menos si hemos de creerle a él mismo". En septiembre, el líder ruso afirmó que nunca tuvo problema con que Ucrania se uniera a la Unión Europea, según Deutsche Welle. El medio indica que Rusia nunca se opuso oficialmente a que Ucrania se una a la Unión Europea. Vladimir Putin dijo lo mismo durante una visita a China en septiembre, afirmando: "En cuanto a la membresía de Ucrania en la Unión Europea, nunca nos hemos opuesto a esto antes", agregando: "En cuanto a la OTAN, ese es otro asunto". En otras palabras, Rusia parece estar diciendo que está bien la membresía en la Unión Europea, pero no en la OTAN. Stubb quiere ambas cosas para Ucrania. Y los comentarios de Putin sobre la membresía en la Unión Europea también podrían ser poco sinceros, aunque es cierto que Rusia nunca se ha opuesto oficialmente a los intentos de Ucrania de unirse a la Unión Europea, y que no podría hacerlo, ya que no es miembro. También es importante recordar el objetivo de la operación militar especial de Rusia. Rusia intentó entrar a Kiev en los primeros días de la invasión por una razón. Putin considera que Ucrania no debe ser una nación soberana. Tal vez Putin no presentó una queja formal sobre el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea porque creía que el país estaría bajo control ruso antes de que eso importara. Ucrania no está bajo el control ruso. Ahora Putin parece estar intentando usar la membresía en la Unión Europea como una forma de obtener lo que quiere de Ucrania en este momento. Donbass. Sobre los comentarios de Stubbs, surgen dos preguntas. ¿Ucrania podrá unirse a la Unión Europea y eventualmente se unirá a la OTAN? La pregunta sobre la Unión Europea es mucho más fácil de responder, ya que Ucrania ha solicitado su ingreso y actualmente está en negociaciones con la Unión Europea para su membresía. La Unión Europea aprobó las negociaciones de adhesión en diciembre de 2023 y las inició 6 meses después. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguró que la Unión Europea estaría encantada de recibir a Ucrania. Europa está en la mira de los ucranianos que buscan un mejor futuro. Unidos podemos ganar y lograr nuestra unión. Juntos podemos integrar a Ucrania en nuestro hogar europeo, cumpliendo el sueño de sus héroes y mártires, que también es el nuestro. Juntos somos Europa, ha dicho von der Leyen sobre la deseada membresía de Ucrania en la Unión Europea. En febrero, von der Leyen dijo que Ucrania podría unirse a la Unión Europea antes de 2030. Realmente aprecio la voluntad política que existe. Incluso diría el proceso basado en méritos de Ucrania. Si mantienen esa velocidad y calidad, podrían lograrlo antes de 2030, afirmó la presidenta de la Comisión Europea. Espera un segundo. 2030, eso es mucho tiempo para la membresía de Ucrania en la Unión Europea, lo que podría generar algunas dudas sobre si la Unión Europea realmente está comprometida a dar la bienvenida a Ucrania al bloque. Las dudas desaparecen al notar que la Unión Europea es muy burocrática, y los 6 años, desde que Ucrania solicitó hasta finales de 2029, en realidad es un proceso bastante acelerado cuando se trata de la membresía en la Unión Europea. Según el Centro Pew, el tiempo promedio para ser miembro oficial de la Unión Europea es de unos 9 años. Ucrania estará 3 años adelante del promedio. Aunque no es seguro, su ingreso a la Unión Europea parece muy probable. La membresía de Ucrania en la OTAN, que Stubb y Finlandia apoyan, es mucho menos segura. Putin se ha opuesto a esta posibilidad muchas veces en el pasado, y no es el único. El 18 de agosto, antes de reunirse con Zelensky en la Casa Blanca, Trump afirmó que el presidente de Ucrania podría finalizar la guerra si quisiera. Sin embargo, la entrada de Ucrania a la OTAN no formaría parte de un acuerdo de paz. Esto parece ser Trump diciendo que Putin dejó claro que la entrada de Ucrania a la OTAN
es un punto de quiebre para Rusia. Que Trump diga, esto es un gran problema para Ucrania. Estados Unidos es el principal actor en la OTAN por su gran presupuesto militar y sus vínculos con los demás miembros, y las 5.225 armas nucleares que la Asociación de Control de Armas afirma que Estados Unidos tiene en sus reservas. Doug Bandow escribió en marzo para el Instituto CATO que varios presidentes estadounidenses han dado un no a Ucrania. La más reciente negativa de Trump destaca, pero tanto Joe Biden como Barack Obama también han rechazado considerar a Ucrania para la OTAN. Bandow señala que el expresidente George W. Bush apoyó la membresía de Ucrania en la OTAN. Agrega que el apoyo de Bush pudo haber sido el problema que desencadenó todo lo que hemos visto en Ucrania durante las últimas 2 décadas. La promesa resultante de la Alianza Transatlántica de incluir a Kiev, hecha a petición de Bush en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, fue un factor esencial en la decisión de Moscú de ir a la guerra. Casi 14 años después, Bandow dice, es evidente por qué Ucrania quiere unirse a la OTAN. Espera que esta membresía disuada a Putin de más agresiones. Si se lograra esa membresía mientras la guerra en Ucrania continúa, también significaría que Putin enfrenta un problema: continuar atacando a Ucrania. En ese caso, se activaría el artículo 5 de la OTAN, iniciando una guerra con sus 32 miembros y Ucrania. Eso explica que Estados Unidos no quiera involucrarse directamente con Rusia. No importa si Ucrania parece ideal para la OTAN por su fuerza militar y cercanía a Rusia. Después de la guerra en Ucrania es donde surgen complicaciones. Aunque Ucrania logre expulsar a Rusia y defender su soberanía, el argumento de Bandow sigue siendo válido. Si a Ucrania se le concediera la membresía en la OTAN después de la guerra, y esto aplica incluso para una versión de Ucrania que haya cedido Donbass, Putin estaría furioso. ¿Estaría tan enojado para empezar otra guerra en Ucrania? Nadie sabe realmente qué significaría eso en una batalla rusa contra la OTAN, y ahí está el problema. Para Stubb, cuyo país se unió a la OTAN tras la invasión rusa en Ucrania, la respuesta sobre la OTAN es clara. Al afirmar que espera que Ucrania se una a la OTAN, Stubb le da su segunda bofetada finlandesa a Putin. Informa a Rusia que Finlandia apoyaría la adhesión de Ucrania a la Organización de Defensa Colectiva. Tal vez Stubb piensa que Finlandia sería la próxima. Esa es ciertamente una opinión compartida por muchos compatriotas de Stubb, señaló la Corporación Australiana de Radiodifusión el 18 de octubre. Los finlandeses creen que Putin podría fijarse en ellos debido a la geografía e historia compartida con Rusia. Este último tema, en particular, muestra que Finlandia comparte algunos paralelismos interesantes con Ucrania, entre los que destaca que el país cedió el 10% de su territorio a Rusia. Por un tratado tras la 1939, Finlandia sabe lo que es perder territorio frente a Rusia. Los comentarios de Stubbs indican que su país no permitirá que Ucrania sufra ese dolor. Finlandia apoyará que Ucrania se una a la Unión Europea y la OTAN para asegurar su soberanía. La doble bofetada está completa, y el Kremlin está debidamente sacudido por esta demostración nada sutil del apoyo finlandés. Sin embargo, hay una advertencia en todo esto. Es muy positivo para Ucrania que Finlandia la apoye en soberanía y membresía en ambas organizaciones. Eso podría evitar que Putin repita una invasión como la de Ucrania. Finlandia tiene un papel discreto en general. Stubb destaca que Trump es el único líder occidental con poder real para llevar a Putin a negociar. En Radio 4, Stubb contó que advirtió a Trump sobre no confiar en Putin durante un juego de golf. Ambos líderes compartieron esa experiencia. Stubb añade, lo que necesitamos no es tanto el poder de la zanahoria para convencer a Rusia de sentarse a la mesa de negociaciones. Stubb dijo en su entrevista que el garrote es lo que los hará venir. Así que tienes que obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones por la paz, y ese es el trato que el presidente Trump está tratando de hacer. Trump no puede lograr la paz con Putin cediendo. Solo la presión funcionará en la guerra de Ucrania. Trump es el único capaz de ejercer la presión necesaria para que Putin retroceda. Eso plantea la pregunta, ¿Trump generará esa presión? Es posible. Al momento de crear este video, Trump y Putin tienen previsto reunirse en Hungría para lo que debería ser una discusión sobre la paz. Se han hecho preguntas interesantes, como si Putin puede volar seguro sobre varios países europeos. Su avión tiene que evitar ciertos espacios aéreos para que él siquiera pueda llegar a Hungría. Hungría está en proceso de retirarse de la Corte Penal Internacional. Hungría informó a la Organización de las Naciones Unidas su retiro de la Corte Penal Internacional en junio. Es decir, no tiene ninguna obligación de cumplir con la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió contra Putin en marzo de 2023, así que Putin estará a salvo en ese sentido. Esta charla con Trump puede tener distintos rumbos. Sabemos que, como Putin, rechaza la entrada de Ucrania a la OTAN.
Algunos creen que Putin ya está dispuesto a negociar, como el oligarca exiliado Mikhail Jodorkovsky. Jodorkovsky afirmó que Putin parece haberle enviado a Trump una señal de disposición para un acuerdo tras la sorpresiva reunión en Hungría. Sin embargo, agrega que ahora tiene dudas sobre si todavía entiende lo que quiere Putin, y que nunca ha tenido idea de cuáles son los verdaderos objetivos de Trump. En las discusiones de paz, Trump pudo haber dado una señal de lo que podría terminar siendo el resultado de las conversaciones en Hungría el 19 de octubre. Fue entonces cuando el Independent informó sobre comentarios que Trump hizo a un presentador de Fox News que sugieren que espera que Ucrania haga algún tipo de concesión territorial para lograr la paz. Bueno, él va a tomar algo, dijo Trump sobre Putin. Peleó y tiene muchas propiedades, ha ganado ciertas propiedades. Ese comentario pone en duda la crítica de Stubbs a Putin. El deseo de Finlandia de proteger la soberanía de Ucrania puede ser menos relevante que Trump, quien piensa que la guerra podría acabar. Si Ucrania cede territorio, Donbass sería el objetivo de Putin si Trump presiona para que Ucrania lo haga. Lo que solo llevaría a todos los problemas que discutimos antes en el video. Este no es el incentivo al que se refirió Stubbs. En cambio, sería una gran y jugosa zanahoria que Trump le pone enfrente a Putin. Por su parte, Zelensky dice que Estados Unidos, junto con el resto de Occidente, debería aumentar la presión sobre Putin para obligar al líder ruso a ceder. El 19 de octubre, el presidente de Ucrania pidió a Trump ser más duro con Putin e incluso indicó que estaría dispuesto a unirse a la cumbre de Hungría para hablar de paz directamente con Putin. Zelensky comparó la situación de Ucrania con la de Israel y Gaza, al llamar a Putin un terrorista. Putin es similar pero más fuerte que jamás, afirmó Zelensky, resaltando que Rusia tiene el segundo ejército más grande y que la guerra en Ucrania supera al conflicto Israel-Hamás. Por eso se requiere más presión para que Putin se detenga, dice Zelensky. Como dice Stubbs, el palo será mejor que la zanahoria para tratar con Putin. ¿Cuál de esos dos elegirá Trump? Lo sabremos después de la reunión de Hungary. La esperada ofensiva de verano de Rusia debía ser un punto clave en la guerra, donde todo cambiaría y el Kremlin avanzaría finalmente, rompiendo defensas ucranianas, capturando ciudades y pueblos clave en el frente para obtener una ventaja vital. En cambio, la ofensiva, como otras anteriores, fracasó, y ahora la situación está empeorando aún más para Rusia. Toda la línea del frente de Vladimir Putin se está derrumbando. Las últimas estadísticas muestran que la guerra ha sido muy costosa para el Kremlin, ya que Rusia perdió unas 5 veces más tropas que Ucrania. No se suponía que esto pasara. Rusia debía dominar Ucrania desde el inicio. Tenía más fuerza, mayor presupuesto de defensa y un gran arsenal de tanques, vehículos blindados y equipo militar, y era una de las superpotencias militares más temidas del planeta. En contraste, Ucrania tenía un ejército significativamente más pequeño al que recurrir, y ciertamente no era considerada una gran nación militar en el escenario mundial. Con todo su poderío militar y sus innumerables ventajas, Rusia pudo y tal vez debió haber barrido la resistencia de Ucrania y avanzar hacia el tipo de victoria grandiosa y gloriosa que su líder, sin duda, había imaginado. A inicios de 2022, cuando ordenó la invasión, Rusia, en cambio, ha tenido varios reveses y pérdidas. Sus avances han sido mínimos, su progreso lento y sus pérdidas increíbles. Este verano, el Kremlin reunió una gran fuerza y lanzó todo contra Ucrania, proclamando que sería el último empuje hacia la victoria, pero fracasó de nuevo. A medida que nos acercamos al final de octubre, la tan comentada ofensiva de verano ha terminado efectivamente, y los resultados son simplemente desastrosos para el Kremlin. A pesar de esto, algunos medios de comunicación han destacado el hecho de que Rusia al menos logró algunos avances aquí y allá durante este periodo. Algunos han indicado que Ucrania enfrenta escasez de personal actualmente, mientras llaman la atención sobre el hecho de que Rusia todavía, de alguna manera, está encontrando formas de reclutar decenas de miles de nuevos soldados cada mes. Esto, a simple vista, sugiere que la ofensiva no fue un fracaso después de todo, y que Rusia incluso podría estar en ascenso, encaminada a obtener ganancias más valiosas para finales de año. Sin embargo, al analizar más a fondo, los hechos y estadísticas de la ofensiva de verano muestran otra historia. Es una historia que seguro no querrá escuchar el Kremlin. Reporteros de The Economist analizaron estadísticas, gráficos de inteligencia de código abierto e informes de bajas. Llegaron a una conclusión muy clara y definitiva sobre la situación actual de Rusia y sus perspectivas futuras. La ofensiva de verano de Rusia está llegando a su fin. En Occidente, muchos resaltan el lento avance y la falta de personal militar ucraniano. Está expuesto, pero es como ver por el telescopio al revés. Lo más sorprendente es lo poco de territorio que Rusia ha conquistado en su tercera y más grande ofensiva, y el terrible costo que ha pagado en hombres y material bélico. Salvo un hecho dramático, Vladimir Putin no ganará la guerra en el campo de batalla.
El hecho de que, aún así, siga intentándolo sugiere que se ha quedado sin ideas. Es una declaración condenatoria, sin duda, pero también es una que está respaldada por montones de pruebas irrefutables. Porque, aunque es imposible medir con total precisión exactamente cuánto territorio controla cada lado, sí tenemos muchos datos que nos ayudan a hacer estimaciones razonables. Existen imágenes satelitales de código abierto y mapas en vivo del conflicto que se actualizan conforme ambos lados reportan capturas y pérdidas. A partir de esos datos, los reporteros de The Economist descubrieron que Rusia no ha ganado ni de lejos una gran cantidad de territorio. De hecho, si examinamos los gráficos de control territorial que datan desde el inicio de la guerra, Rusia controla hoy menos territorio que en varias etapas de 2022 y en 2020. El Kremlin capturó más del 25% del territorio ucraniano al inicio de la guerra, mientras sus fuerzas avanzaban, tomando a Ucrania algo desprevenida y enviando tanques y otros vehículos blindados pesados en grandes cantidades para abrumar a su oposición. Cuando Ucrania encontró su lugar en la guerra y lanzó su primera gran contraofensiva, la línea de batalla se estabilizó. El control total de Rusia bajó al 20% y desde entonces se ha mantenido en ese nivel. Esto demuestra que la guerra está realmente en un estado de estancamiento. Repetidamente, las fuerzas rusas avanzan y capturan algunas millas de tierras de cultivo, o el ocasional pueblo abandonado, recuperando campos inútiles y calles llenas de cráteres con restos de casas y edificios destruidos a los lados. Poco después, Ucrania suele recuperar esos lugares y hacer retroceder a los rusos, y el ciclo continúa una y otra vez, con ambos bandos haciendo poco más que intercambiar los mismos pedazos de tierra. Como señala el informe de The Economist, en lo que respecta a ciudades grandes y significativas, Rusia no ha logrado capturar ni una sola desde octubre de 2022. Sin duda, ha dado su mayor esfuerzo, desplegando más de 10.000 soldados para intentar capturar Pokrovsk, la última ciudad de Donetsk, y lanzando grandes asaltos a otras ciudades y puntos estratégicos. Pero todo ha sido en vano. Los defensores de Ucrania siguen teniendo un control firme de los lugares que más importan, como el famoso cinturón de fortalezas de Donetsk, compuesto por varias ciudades interconectadas que proporcionan a las Fuerzas Armadas ucranianas una base defensiva sólida y fuertes enlaces logísticos en toda la región, incluyendo Sloviansk, Kramatorsk y Drushkivka. Tomar una de esas ciudades ha sido un reto imposible para los ejércitos de Putin hasta ahora, pese a sus aparentes ventajas en tanques, personal y equipo militar. Y si ni siquiera pueden capturar una sola ciudad importante en 3 años, entonces cualquier expectativa de que el Kremlin gane esta guerra pronto es claramente absurda. De hecho, como señala el informe de The Economist, si la guerra y el avance de Rusia continuaran como lo han hecho durante el último mes, tomaría hasta el año 2030, solo para que Rusia tome las 4 regiones mencionadas por Putin al iniciar su operación militar especial: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Es más, si Rusia quisiera ocupar toda Ucrania, como aparentemente lo desea, con Vladimir Putin declarando recientemente que toda Ucrania pertenece a Rusia, tomaría unos 103 años, según la mejor estimación de The Economist. Quizá esa sea parte de la razón por la que recientemente se escuchó a Putin conversando con el líder chino Xi Jinping sobre trasplantes de órganos e inmortalidad, llegando a decir en un momento: se predice que en este siglo podría ser posible vivir hasta los 150 años. Putin tiene 73 años, y aunque viviera hasta los 150 con un elixir de juventud, no sería suficiente. Tiempo para ver a su país conquistar toda Ucrania. En resumen, su sueño de conquista seguirá siendo exactamente eso: un sueño. Rusia difícilmente logrará controlar toda Ucrania, y es poco probable que conquiste por completo las 4 regiones originales. El avance de Rusia en esas áreas es muy lento y costoso, lo que nos lleva directamente al punto más impactante del extraordinario informe de The Economist. Al reunir datos de muchas fuentes y más de 200 estimaciones confiables de bajas, los reporteros lograron una evaluación precisa y respaldada sobre las vidas rusas perdidas y los soldados retirados del frente por heridas desde el inicio de la guerra. El hallazgo fue asombroso. Nuestras metaestimaciones sugieren que, desde el inicio de la invasión a gran escala hasta enero de este año, las bajas rusas ascendieron a entre 640.000 y 877.000 soldados, de los cuales entre 137.000 y 228.000 han muerto. Para el 13 de octubre, esas cifras subieron casi 60%, alcanzando entre 984.000 y 1.438.000 bajas y de 190.000 a 480.000 muertos. Así que,
Incluso en el mejor escenario, si consideramos la estimación más baja, Rusia ha perdido casi 1 millón de soldados y cerca de 20.000 muertos. Esto concuerda con lo que han mencionado muchas otras fuentes, incluyendo al Ministerio de Defensa británico, que estima que Rusia superó el 1 millón de bajas durante los meses de verano. Sin embargo, si exploramos el extremo superior del rango estimado, el número de bajas rusas podría ser significativamente peor de lo esperado, con posiblemente más de 14 millones de bajas en total y cerca de 500.000 de personas muertas. De cualquier manera, esta es por mucho la peor guerra para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, y por un amplio margen. Y cuando vemos la escasa cantidad de territorio ganado a cambio de esas horrendas pérdidas, también es fácilmente una de las guerras más desperdiciadas de todos los tiempos, en cualquier parte del mundo. Incontables vidas se han perdido y familias han lamentado la muerte de sus seres queridos. Todo por casi ningún beneficio tangible. Rusia no está capturando los pueblos y ciudades necesarios para avanzar en el campo de batalla. No está marchando hacia la victoria. En cambio, simplemente está lanzando soldados a la picadora de carne sin ningún reparo, tratando a su gente como poco más que ganado, confiado en que siempre puede llamar a más para reemplazar a los que perdió la semana o el mes anterior. Por ahora, hay algo de verdad en esa afirmación, ya que Rusia todavía está alcanzando e incluso superando sus objetivos de reclutamiento de manera regular. Un informe reciente de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, lo confirmó. El Kremlin ha reclutado unos 280.000 efectivos este año y se acerca a su meta anual de 343.000 nuevos reclutas. Sin embargo, esto no cuenta toda la historia. Solo al investigar a fondo, vemos lo imprudente y desesperada que es la estrategia de reclutamiento de Rusia. Por ejemplo, para incorporar suficientes personas y compensar pérdidas, el Kremlin ha recurrido a reclutar a cientos de miles de convictos, incluidos violadores y asesinos, quienes podrían ser liberados en Rusia si sobreviven para cumplir sus contratos y volver. Los reclutadores rusos también buscan en hospitales, inscribiendo a personas con enfermedades como virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis. Personas con salud muy deteriorada difícilmente impactarán en los combates del frente. Incluso los muchos nuevos reclutas sanos y en buena forma física en las filas rusas están ahí solo por una razón: el dinero. El Kremlin admite que da grandes incentivos en efectivo a quienes se ofrecen como voluntarios para luchar en Ucrania. Muchos hombres, especialmente de zonas pobres, eligen ir a la guerra para mantener a sus familias. Esto no puede durar para siempre, especialmente en un momento en que la economía rusa está en una posición tan peligrosa, perdiendo enormes cantidades de dinero a diario y enfrentando una crisis de combustible paralizante. El Kremlin no puede esperar reclutar soldados dispuestos y capaces indefinidamente. También es especialmente condenatorio ver que, tal como señala el informe de The Economist, el número de bajas de Rusia ha aumentado alrededor de un 60% entre enero y octubre de este año. Eso hace que 2025 sea uno de los años más sangrientos para la Federación Rusa, y demuestra cuán catastróficamente el Kremlin ha gestionado esta guerra y aprovechado los recursos a su disposición. A pesar de todo, sigue usando las mismas tácticas fallidas, enviando hombres al peligro y esperando que la situación mejore. Como indica The Economist, eso es poco probable. Un colapso repentino en las defensas de Ucrania es poco probable por cómo pelean ambos ejércitos. La vigilancia constante con drones, junto con armamento de precisión de largo alcance, ha hecho que concentrar fuerzas cerca del frente sea suicida. Los avances incrementales siguen siendo posibles, aunque solo a un costo enorme, enviando pequeños grupos de hombres a la zona de muerte para asegurar posiciones adelantadas. Es difícil romper las líneas ucranianas. Si llegaran a ocurrir una brecha, el avance de fuerzas y equipos masivos necesarios para aprovecharla es extremadamente difícil. En resumen, el estancamiento mencionado probablemente continuará. Y eso significa que Rusia está destinada a seguir perdiendo cada vez más soldados, sin obtener prácticamente ningún avance notable. En un ejemplo creciente de desperdicio e inutilidad, The Economist lanzó una bomba aún mayor. De nuevo, utilizó todas las fuentes confiables disponibles para estimar con realismo la cantidad de soldados ucranianos muertos en la guerra hasta ahora. Ucrania ha perdido al menos 77.403 soldados desde el inicio de la invasión, y otros 77.842 están desaparecidos en combate. Sin embargo, al observar las cifras de este año, parece que Ucrania ha perdido un mínimo de 8.668 personas. The Economist indica que esta es la cifra mínima, pero la real podría ser mucho mayor. Aun si las muertes de soldados ucranianos en 2025 duplican la estimación mínima, siguen siendo mucho menores que las bajas rusas estimadas en ese periodo.
De hecho, como señala The Economist, las cifras muestran que este año aproximadamente 5 soldados rusos han perdido la vida por cada muerte ucraniana. Así que, aunque muchos titulares y reportes de noticias se han enfocado en el reclutamiento desenfrenado de Rusia y la crisis de personal en Ucrania, la cifra cuenta una historia marcadamente diferente. Si estas tasas de bajas continúan o no mejoran significativamente desde la perspectiva rusa, entonces la mano de obra probablemente se convertirá en un problema mucho mayor para Moscú que para Kiev. Como se dijo, Rusia no puede sostener esto indefinidamente. Al iniciar la guerra no tenía tantos problemas para reclutar soldados. Ofrecía grandes bonos de ingreso y muchos creían en las mentiras de la operación militar especial. Esperaban ganar dinero rápido y volver pronto para celebrar con sus seres queridos. Con el tiempo, más personas han comprendido la verdadera naturaleza de la guerra. Rusia ahora debe reclutar a quienes ya se han negado a luchar, ya que han pasado más de 3 años al margen y cada nuevo recluta es más consciente de en lo que se está metiendo. Muchos saben que quizá nunca regresen a casa ni vean a sus familias. Como resultado, es posible que Rusia vea disminuir la cantidad de solicitantes dispuestos en los próximos meses. El Kremlin podría verse obligado a ofrecer contratos más lucrativos y mayores bonos de inscripción, o tomar medidas más desesperadas para reforzar sus filas. Rusia no puede confiar en que los soldados heridos se recuperen totalmente y vuelvan al frente. Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que solo el 40% de los soldados heridos podrá regresar a combatir. Pensando a más largo plazo, ¿qué pasaría si la guerra continúa durante años y años? Rusia dependerá de adolescentes que, al cumplir 18 años, podrán ingresar legalmente al ejército. El año pasado, 80.000 chicos rusos celebraron su cumpleaños número 18. Probablemente solo una pequeña parte de ellos quiera arriesgar su vida en Ucrania. Mientras más jóvenes crecen bajo la sombra de la guerra, menos quieren participar en ella. En resumen, Rusia tal vez pueda generar suficiente suministro de mano de obra para satisfacer la demanda por el momento. Pero ese delicado equilibrio inevitablemente cambiará con el tiempo, y ya no habrá suficientes reclutas para cubrir las bajas. Los soldados no son el único recurso que Rusia ha perdido masivamente desde el inicio de la guerra. Como señala The Economist, el equipo es otro gran problema. Los datos de inteligencia de código abierto recopilados por el grupo holandés Oryx muestran que Rusia ha perdido más de 12.500 tanques y vehículos blindados de combate, además de 2.674 sistemas de artillería y misiles, 166 aviones entre cazas y bombarderos, más 164 helicópteros. Estas cifras son estimaciones mínimas. Las reales pueden ser mucho mayores. Fuentes ucranianas afirman que Rusia ha perdido unos 10.000 tanques y más de 20.000 vehículos blindados. Aunque gran parte del equipo perdido en Rusia puede reemplazarse, todo requiere dinero, tiempo y recursos, y Rusia se está quedando rápidamente sin ellos. Además de más de una manera, la guerra está cambiando lenta, pero seguramente a favor de Ucrania. The Economist indica que tras una breve pausa en la ayuda de Estados Unidos entre finales de 2023 y principios de 2024, Ucrania ahora recibe apoyo récord de sus aliados globales. Estados Unidos muestra mayor compromiso con Ucrania, anuncia nuevas alianzas de inteligencia y posible envío de misiles Tomahawk de largo alcance. Mientras que otras naciones de toda Europa también están haciendo su parte para darle a Ucrania los fondos y herramientas que necesita para obtener una ventaja táctica. También está el hecho de que numerosas regiones de Rusia han caído recientemente en el caos como resultado de la crisis de combustible que se está propagando rápidamente en el país. Esto es resultado de los ataques estratégicos de Ucrania a infraestructuras petroleras como oleoductos y refinerías. La crisis causó que Rusia perdiera casi 40% de su capacidad de refinación de petróleo, exportaciones a la baja y cientos de gasolineras con escasez inédita. Esto, junto con las otras pérdidas y la dependencia de estrategias ineficientes, solo debilitará la economía rusa y aumentará los problemas en el escritorio de Putin. Así como concluye The Economist, puede resultar que la economía rusa se derrumbe mucho antes que las líneas defensivas de Ucrania. La propaganda es la herramienta más valiosa que utiliza el presidente ruso Vladimir Putin para mantener a su país bajo control. Además de su ejército en Ucrania, el Kremlin utiliza otro ejército de portavoces y escritores que llenan los programas de televisión estatales, transmisiones de radio y periódicos de Rusia con afirmaciones de superioridad rusa. Normalmente están ausentes los reportes sobre lo que Ucrania ha logrado. Eso es parte del plan de Putin. Pero, ¿qué ocurre cuando la narrativa del Kremlin no coincide con lo que dicen
quienes contrata para promoverla. Putin está a punto de descubrirlo, ya que ha sido traicionado por su propio propagandista, quien admite que Ucrania nunca caerá. Ese propagandista es Vladimir Solyov, quien ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más vocales de Putin. Casi todas las noches, Solyov sale en la televisión estatal rusa para decir que Ucrania está por colapsar y que solo será cuestión de tiempo antes de que Rusia logre una victoria magnífica. Al menos eso es lo que hace Solyov. El 13 de octubre fue un día muy distinto para la máquina de propaganda del Kremlin y uno de los portavoces favoritos de Putin. Esta vez, Solyov no despotricó sobre la grandeza de Rusia ni la superioridad de las tácticas de Putin. Estaba más callado y sombrío que de costumbre. Según Euromaidan Press, Solyov estaba visiblemente afectado al decir palabras que nunca pensó que Putin oiría de uno de sus títeres favoritos. Subestimamos lo que está pasando. Creíamos que la OTAN solo mandaba productos terminados, pero ahora el complejo militar industrial ya no está en Ucrania, afirmó Solyov en su programa. Nuestros ataques no son decisivos y extranjeros se unen a Ucrania. No tengamos ilusiones. Esa pequeña cita es precisamente lo que parece. Un destacado propagandista de Putin admite que Ucrania lo está haciendo mejor de lo que decía. Y lo peor para Putin es que el ejército ruso no tiene respuesta. Hay algunos puntos interesantes que destacar. Aunque reconoce que Rusia cometió grandes errores en la guerra de Ucrania, Solyov aún busca complacer la narrativa del Kremlin. Decir que la OTAN es la única responsable de Ucrania tras tanto tiempo de defensa no es correcto. La ayuda que Ucrania recibe de sus aliados es vital y ha sido clave en la guerra. Pero Solyov está admitiendo, intencionalmente o no, el hecho de que Ucrania se ha fortalecido como nación militar, incluso sin la ayuda de sus aliados de la OTAN. Ese punto se explorará más adelante en el video. La segunda cosa interesante aquí es que esta no es la primera vez que Solyov ha sido crítico con el ejército de Rusia. Ya en febrero de 2023, un año después de que comenzara la guerra que Putin pensó que terminaría en aproximadamente una semana, Solyov se quejó del estado del ejército ruso. ¿Vamos a pelear? ¿Con qué o con quién estamos luchando?, declaró Solyov en su programa de televisión. Si tomamos en serio la campaña y sabemos que la operación militar especial terminó hace tiempo, ahora luchamos contra la OTAN. Tal vez ahora debamos implementar algo. Él continuó afirmando que Rusia avanzaba 100 metros y retrocede a 100 metros, antes de afirmar que los 30.000 soldados reclutados de ese momento se estaban desgastando y necesitaban ser rotados. Así que Solyov no es ajeno a dar pequeñas mordidas a la mano que le da de comer. Sin embargo, el 13 de octubre fue diferente. En 2023, su arenga parecía un llamado a la acción para Rusia. Solyov no estaba diciendo que Rusia iba a perder, solo estaba señalando un problema y pidiendo una solución. Rusia podía y debía ganar, incluso si Ucrania tenía aliados que les entregarían todo. Solyov suavizó su diatriba de 2023 afirmando que Rusia debe ir contra los países occidentales que arman a Ucrania. Aunque dijo que el ejército ruso estaba agotado, es fácil imaginar esas palabras saliendo de la boca de Putin. Una crítica más a la OTAN. El comentario de avanzar y retroceder 100 metros fue casi una advertencia al ejército ruso por no cumplir las expectativas de su líder autoritario. Los comentarios del 13 de octubre, en cambio, fueron expresados con un tono casi resignado. El fuego y azufre que solían acompañar las diatribas de Solyov desaparecieron, reemplazados por una declaración directa, que Ucrania es mucho más fuerte de lo que Rusia esperaba, y que Rusia ha subestimado las verdaderas amenazas que enfrenta en el campo de batalla de Ucrania. ¿Son estas el tipo de palabras que Putin estaría feliz de escuchar? Es poco probable que Solyov haya improvisado para acusar a Putin, destacar la fuerza de Ucrania y la guerra. Eso ha durado casi 4 años, cuando se suponía que debía terminar en aproximadamente una semana. Esto por sí solo ya sería suficientemente malo para el Kremlin. Ver a uno de sus principales propagandistas traicionar la narrativa en el canal federal más popular de Rusia, y que incluso recibió un premio como mejor programa sociopolítico del país, ya es bastante malo. La situación empeora para el Kremlin porque Solyov no es el único propagandista que empieza a oponerse a la guerra en Ucrania. Hay otros que cada vez se hacen escuchar más. En una entrevista de septiembre de 2022, otra portavoz del Kremlin, Tatiana Montian, dijo que a Rusia
le falta gravemente la mano de obra que necesita para ganar la guerra en Ucrania. Rusia tendría que lanzar otra movilización si la campaña primavera-otoño no logra el avance esperado por Vladimir Putin. A inicios de septiembre, la ofensiva se desaceleró notablemente. Puede que hayan comprometido sus últimas reservas, dijo Montián. La segunda mitad de septiembre no resultó ser mejor que la primera, lo que llevó a que el avance ruso se desacelerara a casi la mitad de su ritmo anterior para finales del mes. CNN informa que Rusia ocupó un 44% menos de territorio ucraniano en septiembre que en agosto, siendo agosto también el final de la tan anunciada y finalmente fallida ofensiva de verano de Rusia. Otro propagandista ruso, Pavel Gubarev, ha hecho una crítica aún más dura sobre la situación de Rusia en Ucrania. Gubarev, antes líder títere de Putin en Donetsk, afirmó que Rusia sufría pérdidas muy graves. Antes de agregar, la situación actual ya es una derrota para nosotros. Rusia no tiene la capacidad de completar la operación militar especial, logrando los objetivos establecidos, y la victoria bajo el sistema colonial del gobierno actual. ¿Cómo van las cosas? A Rusia le llevaría 108 años ocupar toda Ucrania. Oprada reporta estadísticas de The Economist. Putin tiene poco tiempo y Rusia poca gente. Y los propagandistas de Putin están empezando a darse cuenta de ese hecho. La propaganda del Kremlin comienza a descomponerse como se muestra en otro video. Mira ese video para aprender más sobre lo que está pasando con las voces de las que depende Putin para mantener al pueblo ruso bajo control. Por ahora, volvamos a los comentarios de Solyov. Los propagandistas del Kremlin culparon totalmente a la OTAN por la defensa de Ucrania contra Rusia. Las armas de la OTAN no son la única razón por la que Rusia sigue combatiendo a Ucrania tras casi 4 años. No hay señales de colapso total, aunque Solyov y otros lo han predicho por años. Sucede algo más profundo que Solyov probablemente conoce, pero teme decirlo en la televisión estatal rusa. No es solo la OTAN, es Ucrania. Específicamente, Ucrania de alguna manera se ha estado fortaleciendo como nación militar durante toda la guerra en Ucrania, hasta el punto en que ahora es más difícil para Rusia ganar de lo que podría haber sido hace 2 o 3 años. Y la primera señal de este creciente poder es la inmensa militarización de Ucrania. Según el Instituto George W. Bush, el ejército permanente de Ucrania contaba con solo 130,000 miembros cuando Putin anexó Crimea. Aún peor que eso, el instituto afirma que solo 6,000 de esos soldados estaban listos para el combate en el momento de los actos iniciales de agresión de Rusia. La falta de suministros también era un problema, por lo que Ucrania tuvo que prácticamente rogarle a Estados Unidos por cosas como mantas y raciones militares. El instituto señala que Víktor Musenko, ex jefe del Estado Mayor de Ucrania, dijo que cerca del 75% del equipo militar ucraniano tenía más de 20 años y probablemente era obsoleto. En 2014, solo 12 de 800 tanques y cerca del 15% de los aviones de combate ucranianos estaban operativos. Entre 2014 y 2022, Ucrania se fortaleció drásticamente y Rusia no parecía darse cuenta. La creencia arrogante de Putin de que sus fuerzas arrasarían Ucrania parece haberse basado en el estado del ejército ucraniano durante los actos iniciales de agresión en 2014. Cuando Ucrania resistió la invasión inicial de Rusia, contó con combatientes territoriales y un propósito ausente en 2014. Ucrania era más fuerte en 2022 de lo que era cuando Rusia anexó Crimea, y ahora Ucrania está más militarizada que nunca. El Consejo Atlántico informa que Ucrania cuenta con aproximadamente 1 millón de miembros en servicio activo defendiendo al país de Rusia. El ejército de Ucrania es 4 veces mayor que el siguiente europeo fuera de Rusia. Y ese tamaño puro ahora se combina con experiencia en combate y sí, las armas modernas que los aliados de Ucrania han proporcionado. El Consejo señaló en marzo que la fuerza militar de Ucrania suele subestimarse. Solyov parece haberlo notado con sus declaraciones sobre cómo Rusia subestimó a Ucrania. No obstante, la fuerza de Ucrania no solo depende del tamaño de su ejército o del apoyo occidental. Como nación militar, Ucrania es más fuerte en todos los aspectos. Eso la acerca más a la autosuficiencia de lo que habría logrado sin Putin. En producción de armas, Ucrania es ahora mucho más fuerte que en cualquier otro momento desde su independencia. Según prensa Euromaidan, de enero a julio de 2025, el Ministerio de Defensa de Ucrania incrementó la compra de armas nacionales en unos 42,000 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2024.
El país estima gastar unos 35.000 millones de dólares solo en producción nacional de misiles y drones en 2026. Mantén en mente los drones de Ucrania. Se volverá a hablar de ellos más adelante en el video. El crecimiento de la industria de defensa nacional de Ucrania durante la guerra con Rusia ha sido asombroso. Aunque Rusia sigue bombardeando débilmente a Ucrania y actúa en tierra, el crecimiento ha sido explosivo. Al comenzar la invasión, Ucrania producía cerca del 10% de sus armas. 2 años después fue 35%, llegando al 40% a mediados de 2025. Según Vladimir Zelensky, Ucrania cree que el camino ODI está más avanzado en este aspecto de su militarización. En julio pasado, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky tenía planes más grandes para el futuro. Estamos transformando la gestión del sector de defensa y la producción de armas para que en 6 meses aumente notablemente la proporción de armas ucranianas para nuestros guerreros, proclamó el presidente de Ucrania ante el Parlamento. Actualmente, alrededor del 40% de las armas en manos de nuestros guerreros son fabricadas en Ucrania. En 6 meses, mínimo 50%. Así que parece que Ucrania no solo va adelantada en el cronograma, sino que ha superado incluso este ambicioso objetivo. En septiembre, The Guardian informó que cerca del 60% de las armas usadas por soldados ucranianos ya se fabrican en Ucrania. Zelensky ha proporcionado esa cifra, agregando que muchas de las armas que Ucrania está produciendo son más avanzadas que cualquier cosa que el país haya fabricado antes. Ese podría ser el punto que Solyov está ignorando o no quiere reconocer. Tan importantes como han sido los aliados occidentales de Ucrania en lo que respecta a la adquisición directa de armas, Ucrania misma no ha estado inactiva en el frente de la fabricación de defensa. Ha estado aprendiendo, adaptándose y, lo más importante, invirtiendo en su propia industria de defensa. Si las armas avanzadas que Ucrania está construyendo están inspiradas en el armamento occidental que ha recibido, es irrelevante en este momento. El hecho es que la base de fabricación de armas de Ucrania es increíblemente fuerte y solo se está fortaleciendo más. Eso es algo que Rusia nunca esperó. El gran crecimiento del ejército permanente de Ucrania respalda la afirmación de Solyov de que no debe haber ilusiones sobre sus capacidades. Él está advirtiendo al pueblo ruso que Ucrania es mucho más fuerte de lo que la propaganda del Kremlin les ha mostrado. Y el crecimiento del sector de defensa del país solo lo está haciendo más fuerte. Ucrania aún no es autosuficiente, pero se acerca más. Hay una cosa en la que Solyov tiene toda la razón sobre las crecientes instalaciones internacionales de Ucrania. Aunque Ucrania está tratando de centralizar tanto como sea posible la producción de armas, también se da cuenta de que sus socios internacionales son vitales para su éxito continuo. Después de todo, si Rusia logra localizar y bombardear las instalaciones de fabricación de armas de Ucrania, todo el arduo trabajo del país se va por la borda. Euromaidan Press informa que Ucrania produce el 80% de sus drones y el resto proviene de proyectos con Dinamarca y Polonia. Estos proyectos conjuntos representan una quinta parte de la fabricación de misiles en Ucrania. Polonia integra la iniciativa checa, una asociación europea que ha coordinado el envío de millones de proyectiles de artillería a Ucrania con una coalición de naciones donantes. Ucrania ha sido muy inteligente en el sentido de que ha construido toda una red de manufactura que es difícil para Rusia romper. Al incorporar a sus socios internacionales en esa red, Ucrania también se protege a sí misma. Otro ejemplo proviene de la producción del dron Artemis, aunque el dron en sí parece estar basado en un diseño ucraniano. El software y los sistemas computarizados que controlan el dron son fabricados por una empresa estadounidense llamada Auterion. Mira nuestro video y descubre más sobre el increíble dron creado por Ucrania y su socio estadounidense. Una vez más, Ucrania está extendiendo sus alas al incorporar a otras naciones en su industria de fabricación de armas. Y esto es fabricación de armas, no adquisición ni donación de armas. Solyov tiene razón cuando dice que las naciones alineadas con la OTAN están ayudando con todo esto, pero minimiza el papel que Ucrania misma está desempeñando. Estas iniciativas de fabricación son alianzas entre Ucrania y sus aliados, beneficiando a todos. Se suman iniciativas centradas en la adquisición, como la iniciativa Pearl de Estados Unidos, que permite a Ucrania comprar armas estadounidenses con ayuda militar de aliados europeos. Y eso da como resultado el tipo de colaboración que Solyov denuncia. Solo que es una colaboración a un nivel mucho más profundo de lo que incluso los propagandistas acosados se dan cuenta. Esto es quid pro quo. Los aliados fortalecen a Ucrania y ella a sus aliados. Para Rusia, el ejército ucraniano ahora es más grande y mejor equipado de lo que Putin esperaba. Ese ejército usa armas hechas en Ucrania
que no existirían sin la invasión, y las alianzas que Ucrania tiene ahora son más fuertes de lo que habrían sido de otra manera. Quizás ese sea el punto de Solyov, aunque no lo dice abiertamente. Putin jugó demasiado tiempo con ventaja, y ahora ha creado un monstruo que Rusia no puede matar. Como si Rusia no pudiera estar peor. No solo Ucrania es más grande y mejor que cuando Rusia la invadió, también es mucho más inteligente de lo que Putin pensaba. Como Ucrania ha demostrado muchas veces, es capaz de adaptar sus tácticas y enfocar sus recursos en los tipos de armas que más problemas le causan a Rusia. Actualmente, dos armas están haciendo que Ucrania pase de ser una fuerza poderosa a una capaz de dañar aún más a Rusia. Armas de precisión de largo alcance y drones. En cuanto al alcance largo, no es un secreto que Ucrania ha estado atacando tantas instalaciones militares y adyacentes a lo militar dentro de Rusia como le es posible. Las refinerías de petróleo fueron el objetivo principal en 2025 y ataques en agosto, septiembre y octubre llevaron a Ucrania a paralizar casi el 40% de la refinación rusa. Los ataques causaron escasez de combustible en Rusia, presionando a Putin y obligando al país a importar lo que normalmente produciría. Ucrania sabe exactamente lo que está haciendo con estos ataques. Está debilitando poco a poco la maquinaria de guerra rusa, y con cada ataque debilita a las fuerzas de Putin en el terreno en Ucrania. Para apoyar esta estrategia de muerte por 1000 cortes, Ucrania está fabricando armas más precisas y de mayor alcance en cantidades mayores que nunca antes. Las armas Neptuno y Flamenco, en particular, están permitiendo que Ucrania construya misiles de crucero híbridos que son increíblemente precisos y tienen un impacto mucho mayor que los drones que el país ha estado usando en sus ataques de largo alcance. Hasta ahora, el Flamenco, con alcance de 1860 millas y capaz de amenazar Moscú, ya está en producción masiva y pronto atacará objetivos en toda Rusia. De nuevo, el punto siempre se mantiene. Nada de esto habría sucedido si Putin no hubiera invadido Ucrania. Y luego están los drones de Ucrania. Ejemplos previos han demostrado la efectividad de estos drones en los ataques de largo alcance de Ucrania, pero han revolucionado el campo de batalla. Ucrania ha construido un verdadero ejército de drones que es capaz de destruir casi cualquier equipo que tenga Rusia. Los tanques han resultado especialmente vulnerables a la capacidad de los drones baratos de acercarse y lanzar ataques kamikaze. Sin embargo, Ucrania también ha estado usando drones para destruir otros vehículos blindados, radares de defensa aérea y despliegues de tropas. Lo que Putin creía que sería una guerra de desgaste relativamente corta, en la que la superioridad numérica de mano de obra y equipo de Rusia prevalecería al final, se ha transformado en un combate enfocado en drones. Ucrania puede fabricar entre 8 y 10 millones de drones al año, suponiendo que pueda conseguir los fondos que permitan a sus fabricantes de drones alcanzar su potencial, informa la Fundación Jamestown. En cuanto a la efectividad de los drones, los vehículos no tripulados de Ucrania ahora son responsables de hasta el 80% de todas las bajas rusas en la guerra de Ucrania. Podría aumentar pronto, sobre todo porque Ucrania colabora con socios occidentales para desarrollar drones más inteligentes como el Artemis. Esta es la realidad de la guerra en Ucrania que los propagandistas como Solyov apenas están empezando a reportar. Sí, la traición de Solyov a la narrativa del Kremlin sigue echando toda la culpa a la OTAN, pero él, como otros propagandistas rusos, sabe que Rusia volvió a Ucrania una nación mucho más militarizada. Ucrania puede que nunca caiga, y si lo hace, esa caída le costará mucho a Rusia, hasta el punto en que un país que alguna vez fue una de las principales superpotencias militares del mundo quedará como un pato cojo, solo esperando a que una nación más poderosa lo saque de su miseria. Otro ataque de drones ucranianos apunta a Crimea. Confían en defender el territorio anexado. Rusia despliega sus defensas aéreas, lanzando desde misiles hasta aviones de combate para interceptar los drones que se aproximan. Pero algo sale mal. En lugar de derribar un dron, Rusia golpea lo último que querría golpear: su propio avión de combate. Rusia intentó defender Crimea, solo para volar su propio Su-30 fuera del cielo. La incompetencia militar rusa se evidencia cuando una de sus principales aeronaves es destruida por sus propias municiones. Al menos eso es según un informe del 17 de octubre del Kiev Independiente, que dice que Rusia intentó, sin éxito, evitar un ataque con drones ucranianos en la península de Crimea. Durante una defensa apresurada, Rusia envió un caza Su-30 SM, pero terminó derribando accidentalmente ese mismo avión, según informa el medio. En medio de todo el caos, la afirmación proviene de Dmytro Pletinchuk, quien es el portavoz de la Marina de Ucrania.
El enemigo probablemente derribó su propio caza mientras repelía un ataque de drones ucranianos con defensa aérea, dijo Pletenchuk al Kiev Independent. Esto no parece ser una simple especulación. La afirmación de Pletenchuk se basa en una transmisión de radio interceptada que parece demostrar exactamente lo que sucedió sobre Crimea. El canal oficial de Telegram de la Marina de Ucrania informa que la inteligencia naval interceptó comunicaciones sobre el encendido de 2 motores y la eyección de la tripulación de un Su-30 SM ruso que operaba en el noroeste de la temporalmente ocupada República Autónoma de Crimea. No habría razón para que se realizara una eyección, especialmente durante un ataque activo de drones ucranianos, a menos que el Su-30 SM estuviera cayendo. Solo Ucrania sabe que ninguno de sus drones o misiles alcanzó el avión. Si lo hubiera hecho, la Marina del país probablemente lo habría hecho público. Así que solo puede haber 2 conclusiones. O el Su-30 SM sufrió algún tipo de falla técnica que obligó a su tripulación a eyectarse, dejando que el avión se estrellara. O, como dice la Marina de Ucrania, Rusia derribó uno de sus propios aviones. Es probable que el enemigo, al repeler el ataque de vehículo aéreo no tripulado con defensa aérea, haya derribado su propio caza. La publicación de la Marina de Ucrania en Telegram dice que tanto la Marina de Ucrania como su portavoz están diciendo lo mismo. Este es un evento humillante para Rusia. Rusia logró defenderse del ataque con drones de Ucrania, aunque perdió un Su-30 SM por fuego amigo, ¿cierto? No, según Pletenchuk informó Euromaidan Press. Los rusos tendrán menos combustible porque otro depósito de petróleo se incendió hoy. Esperamos que nuestras operaciones en Crimea sigan igual si los rusos tienen menos combustible y un depósito de petróleo arde allí. Eso indica que Ucrania logró impactos directos con drones. Rusia estaba tan ocupada disparando a sus propios aviones que no pudo impactar las municiones entrantes que eran una amenaza. La confirmación del éxito de Ucrania proviene de 2 fuentes. La primera es el canal de Telegram Viento de Crimea, conocido por noticias de última hora y pruebas de ataques exitosos en Crimea. El canal compartió una imagen y un mapa que parecen confirmar que los drones de Ucrania cumplieron su objetivo de atacar el aeródromo de Gobardiskoye y una refinería de petróleo cercana. El mapa muestra la ubicación del depósito de petróleo dañado y el aeródromo, dice Viento de Crimea sobre una imagen compartida. La foto muestra 2 columnas de humo. La de la derecha es del depósito de petróleo en llamas. Dice el canal sobre una imagen que muestra humo saliendo de 2 fuentes. Sobre la segunda fuente, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania ya informan al mundo sobre su ataque exitoso. En la noche del 17 de octubre, Fuerzas de Operaciones Especiales usaron drones de ataque contra varios objetivos enemigos en el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea. Fuerzas de Operaciones Especiales lo anunciaron en su canal de Telegram. El resultado de las exitosas acciones de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania es la destrucción de un depósito de petróleo en la aldea de Gobardiskoye y una FDKU de la planta Gobardiskoye en la aldea de Kayaner, distrito de Saksky. Ahora ese depósito parece estar en llamas. Lo que hay aquí es una dosis doble de humillación para Vladimir Putin y las fuerzas que el líder ruso ha dedicado a defender Crimea. Rusia logró derribar uno de sus propios aviones al defender la Crimea anexionada de los drones ucranianos, pero también ha fallado en detener todos esos drones para que no alcancen sus objetivos. Como es habitual en el Ministerio de Defensa ruso, aún no hay declaración oficial sobre el destino de su Su-30 SM dañado. En cambio, el país prefiere enfocarse en lo que cree que ha logrado al defenderse del ataque de Ucrania. Como informa The Moscow Times, Rusia derribó uno de sus propios aviones de combate. El Ministerio de Defensa ruso no ha mencionado nada más que los proyectiles que sus defensas aéreas lograron derribar. Durante la noche del 17 de octubre, el ministerio afirma que las defensas aéreas de Rusia lograron destruir 61 drones ucranianos, incluidos 38 que volaban sobre el Mar Negro y Crimea. Probablemente el avión ruso no estaba entre los 38, pero Rusia podría incluirlos solo para aumentar el número. Y al final, no importa. Rusia puede afirmar que ha derribado tantos drones como quiera. Sin embargo, Ucrania logró su objetivo y destruyó un Su-30 SM en parte por la incompetencia rusa. Entonces, ¿qué acaba de perder Rusia sobre Crimea? El Su-30 es considerado uno de los mejores aviones de combate en el arsenal ruso, al menos según Rusia. En agosto de 2021, pocos meses antes de que Vladimir Putin invadiera Ucrania.
La revista Military Watch dijo que el primer Su-30 voló en diciembre de 1989, solo un par de años antes del colapso de la Unión Soviética. Eso lo convierte en un avión de combate de la era de la Guerra Fría. Esto se respalda en que el Su-30 inició su desarrollo en 1986 y originalmente sería otra variante del programa Su-27 de Rusia. Como señala la revista Military Watch, el Su-30 hoy en día se despliega en mayor cantidad en todo el mundo que cualquier otro derivado del Su-27 y sigue en producción actualmente. Para el ejército ruso y exportación, el medio señala que, con capacidades mejoradas desde los años 90 antes de la guerra en Ucrania, la Fuerza Aérea Rusa contaba con unos 135 de estos aviones. El Su-30 y sus variantes son preferidos debido a sus requisitos de mantenimiento relativamente bajos y al hecho de que conservan muchas de las capacidades del Su-27 en el que se basaron. De estos 135 Su-30 en la Fuerza Aérea Rusa, alrededor de 95 son variantes Su-30SM que Rusia acaba de lograr derribar. Otros 22 de estos aviones están desplegados por la Marina rusa, lo que deja claro el aprecio que Rusia tiene por este avión en particular. Rusia tiene buenas razones para valorar este avión. Acaba de derribarlo. Aunque llegó el Su-35, el Su-30SM sigue siendo de los mejores aviones que Rusia puede desplegar. El Su-30SM, un avión de combate polivalente para 2 personas, alcanza una velocidad máxima de Mach 1.75 o unas 1.350 millas por hora a gran altitud en condiciones perfectas. El avión está equipado con una variedad de sensores, incluyendo un sistema de localización óptica, 30 IRST, con telémetro láser utilizado para guiar sus armas hacia sus objetivos, y un receptor de alerta de radar L-175 Bino Kibani 10 UNTA. Eso cumple una función más defensiva. En cuanto al armamento del Su-30SM, el avión está a la altura de su reputación como un caza polivalente. Puede disparar varias municiones guiadas como diferentes versiones de los misiles aire-aire, 10 aire-aire 11 AS, 14 AS-17 y AS-18 rusos. El avión también transporta bombas bomba de aviación de caída libre y bomba aérea de fragmentación de caída libre. Esto prueba que Rusia puede usar su Su-30SM para lanzar las bombas planeadoras que ha usado contra ciudades ucranianas. Estas bombas planeadoras son básicamente bombas bomba aérea de fragmentación y bomba de aviación de caída libre rusas, equipadas con kits de alas especiales y sistemas básicos de navegación por satélite. Esto aumenta el alcance de las bombas tontas y permite a Rusia lanzarlas sin estar sobre el objetivo. La idea es que el avión que lanza la bomba planeadora corra el menor riesgo de ser derribado. Eso realmente no significa mucho cuando Rusia está haciendo el trabajo difícil de derribar su 30SM para Ucrania. Solo se han mencionado algunas de las municiones y bombas guiadas que el Su-30SM puede lanzar, pues hay muchas más. El Su-30SM posee varias características que lo diferencian de los modelos antiguos del Su-30 ruso. Estas incluyen un radar NO, Once M Bars, informa la revista Military Watch. Este radar tiene un 248 millas junto con una pantalla de visualización frontal de gran angular y, irónicamente, un nuevo sistema de identificación que permite al piloto del Su-30SM identificar amigos de enemigos. Tal vez los operadores rusos de defensa aérea pudieron usar este radar. La noche del 17 de octubre, la prensa de Euromaidan añade razones al porqué. Un Su-30SM es probablemente el último avión que Rusia querría perder, sobre todo por fuego amigo. El medio indica que Rusia usa estos aviones para lanzar misiles antirradiación KH-31P y KH-58 diseñados para debilitar defensas aéreas. Los misiles antirradiación atacan cualquier fuente que emita radiofrecuencias como sistemas de radar. Los misiles entonces destruyen ese sistema, dejando idealmente el camino libre para que otras municiones causen daños graves en otros lugares. La versatilidad del Su-30SM es clara aquí. Con uno de estos aviones derribado en Crimea, futuros asaltos aéreos de Rusia desde la península serían menos efectivos, ya que perdió el avión que lanza misiles antirradiación. Y el costo. Euromaidan Press afirma que un solo Su-30SM le cuesta a Rusia $50 millones. Sin embargo, la revista Military Watch modera un poco esa afirmación, ya que informa que el Su-30SM probablemente le costó al Ministerio de Defensa ruso alrededor de $12.000 millones. Esto sugiere que Rusia vende el avión en $50 millones. De cualquier modo, son millones de dólares que Rusia no quería ver perderse, ni siquiera en el mejor escenario.
menos aún por un error en sus defensas aéreas. Eso también implicó gastar dinero en las municiones usadas para derribar su propio avión. Además del costo, perder un Su-30SM afecta a Rusia, ya que enfrenta problemas para fabricar más aviones por falta de componentes y personal. Newsweek informó el 3 de julio que la falta de trabajadores calificados y componentes ha limitado la capacidad de Rusia para fabricar nuevos aviones de guerra. Este sería un ejemplo de cómo las sanciones aéreas de Ucrania y las occidentales están funcionando. Pero esta vez, Rusia, sin querer, desató su propia sanción aérea para destruir un caza esencial que difícilmente podrá reemplazar. Eso no significa que Rusia no pueda enviar otro Su-30SM a Crimea. Significa que Rusia no puede reponer las reservas de estos aviones a medida que se destruyen más con el tiempo. Por muy humillante que todo esto sea para Rusia y Putin, esto al menos debe ser un incidente aislado. Seguramente Rusia no ha hecho un hábito de destruir a su propia gente y equipo con incidentes de fuego, amigo, que se podrían haber evitado. Ese no es el caso en absoluto. A medida que la guerra en Ucrania se acerca al final de su cuarto año, ha quedado claro que Rusia tiene cierta inclinación por atacarse a sí misma en lugar de a su enemigo. Este patrón se observa en todas las áreas de la guerra, incluso en infantería básica. A veces hay fuego, amigo, porque los soldados rusos no soportan las condiciones impuestas por su propio ejército. Eso es lo que parece haberle pasado a un recluta ruso en la base militar de Narofominsk, Moscú. El 17 de octubre, los medios estatales rusos informaron que el recluta disparó y mató a uno de los soldados contratados de Rusia antes de quitarse la vida. El Kiev Independiente informa que el Distrito Militar de Moscú afirma que el soldado violó las reglas de manejo de armas de fuego, lo que llevó a sus muertes. Esa es una forma de decirlo. Un soldado ruso le disparó mortalmente a otro soldado ruso antes de volverse el arma a sí mismo. Este caso de fuego, amigo, ocurrió porque un soldado ruso no soportó la presión de su trabajo. Existen otros casos muy similares a lo que sucedió al Su-30SM sobre Crimea el 17 de octubre. Las bombas parecen ser una de las armas favoritas de Rusia contra sí misma. En enero de 2024, Radio Free Europe Radio Liberty informó que Rusia había confirmado que su ejército bombardeó accidentalmente una de sus propias aldeas en el sur de Voronezh. Durante un ataque aéreo masivo que se suponía debía tener como objetivo a Ucrania, Rusia logró causar bastante daño al golpearse a sí misma, esta vez dañando 6 edificios en la aldea de Petra-Pavlovka, aunque al menos logró no matar a ninguno de sus propios civiles. Eso es lo que afirma el informe de Rusia. Un año después hubo otro informe de que Rusia se bombardeó. El Kiev Independiente señala que Rusia lanzó una de sus bombas inteligentes sobre una aldea en Belgorod. Estas bombas inteligentes usan las mismas ojivas bomba aérea de fragmentación que se mencionaron antes, y que solo el Su-30SM puede lanzar. Cuentan con un módulo de navegación para asegurar que lleguen a sus objetivos. La bomba de Belgorod no lo hizo. Fue otro ejemplo de Rusia golpeando a Rusia, aunque la bomba no explotó al impactar. En su informe, el Kiev Independiente revela que Rusia se ha golpeado con 165 de sus propias bombas bomba aérea de fragmentación en 2024, además de atacarse con otras 13. Para el 26 de enero de 2025, eso equivale a un ataque cada 2 días, lo que sugiere que hay un problema con el arsenal ruso. Ese problema podría ser ese. Según un informe del Washington Post, las bombas rusas mal dirigidas presentan fallas técnicas. Eso hace que caigan mucho antes de cruzar la frontera de Rusia con Ucrania. El medio cita a Ruslan Leviyev, quien es un experto militar del grupo Conflict Intelligence, quien dijo en una actualización de primera línea de 2024, publicada en YouTube, que cierto porcentaje de las bombas rusas es defectuoso. Pensamos que estos lanzamientos accidentales se deben a la baja fiabilidad de los kits, lo cual no parece preocupar a la Fuerza Aérea. Por cierto, como se mencionó hace un momento, Rusia se había golpeado a sí misma con 13 de sus propias bombas para el 26 de enero. Avanzando rápido hasta finales de julio, ese número ya había subido a 100 Eisensatilwise. Muchos obstruyen áreas civiles y algunos han caído cerca de escuelas. Un video anterior cubrió esta estadística increíble, así que échale un vistazo para aprender más sobre lo que está fallando con las bombas de Rusia. Con todo esto, no sorprende que Rusia haya derribado un Su-30SM propio. Sin duda, tiene un historial de golpearse a sí mismo. Pero para echarle más sal a la herida, no son solo los soldados locos o las bombas mal dirigidas los que están provocando los muchos incidentes de fuego amigo de Rusia. Rusia a veces hace lo que hizo el 17 de octubre, destruye una de sus propias aeronaves. En abril de 2024, The New Voice of Ukraine
reportó que Rusia perdió al menos 13 aeronaves por fuego amigo en poco más de 2 años de guerra con Ucrania. Comenta los hallazgos de The Insider, medio ruso que basa sus conclusiones en afirmaciones de fuentes rusas, incluidos medios estatales. Esto último es lo más definitivo que se puede obtener en cuanto a la confirmación de que estos incidentes realmente ocurrieron. Las pérdidas de Rusia sumaron hasta 4 de sus Su-35, 3 de sus Su-34, un par de aviones de alerta temprana y control A-50U, y uno de cada uno de los siguientes: el caza Su-27, el helicóptero de transporte Mi-8 y el helicóptero Mi-24. Algunos informes dan cifras distintas, pero la magnitud de las pérdidas es similar. Consideren que estos son los 13 reportados por medios rusos. Podrían ser más. Para diciembre de 2024, se había sumado al menos una aeronave más a la lista. En esta ocasión fue un helicóptero Ka-52, informó Defense Blog en ese momento. Esa información fue revelada por el canal prorruso de Telegram Fighter Bomber, que dijo preliminarmente: nuestro sistema de defensa aérea, al informar sobre la pérdida del Ka-52 en 2025, el Su-30SM en Crimea, no es el primer avión de combate ruso derribado por Rusia. En junio, el Kiev Post informó que Rusia había destruido accidentalmente uno de sus Su-25 cerca de los asentamientos de Solidar. Cazabombardero informó de nuevo sobre el incidente. Asombrosamente, el mismo canal de Telegram también publicó un video de lo que parece haber sucedido. Las imágenes muestran a 2 Su-25 volando lado a lado hasta que, inexplicablemente, uno de los aviones dispara un misil al otro. El avión atacado explota en llamas antes de caer. El piloto luchador bombardero escapó del incidente solo con un brazo roto. Luchador bombardero terminó su publicación diciendo, de forma graciosa, que los ucranianos responderán por esto. ¿Cómo Rusia derribó su propio avión? ¿No se le puede echar la culpa a Ucrania por eso? Tras el derribo del Su-30SM, Rusia puede afirmar que actuó por un ataque de dron ucraniano. Que un Su-25 ruso dispare a otro muestra más la mala capacitación de sus pilotos que otra cosa. Parece que Rusia está perdiendo el control de su ejército. Los incidentes de fuego amigo suceden, pero no a este nivel ni con equipo tan valioso. Para cualquier otro país, el 17 de octubre habría sido un incidente aislado que los medios de todo el mundo habrían reportado ampliamente. Con todo lo visto, que el ejército ruso derribe su propio Su-30SM parece solo otro día normal para una fuerza que sigue encontrando nuevos límites a los que puede caer. El control de Putin sobre Crimea y la capacidad de su ejército para defender sus propias defensas aéreas parecen debilitarse cada día. Además de la refinería, Ucrania atacó el 17 de octubre, otra enorme bola de fuego estalló recientemente sobre Crimea cuando Ucrania incendió un depósito de petróleo. No es la primera vez que Ucrania ataca este depósito, como descubrirás si ves nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más cobertura de los últimos errores de Rusia.